Buenos días, Dios les bendiga. En días pasados, Venezuela, la tierra que me vio nacer, fue sacudida por dos terremotos muy severos, lo cual ha dejado a todo el país en un luto general. Miles de personas han perdido la vida y otras tantas miles también han perdido todas sus posesiones naturales, han perdido familiares. Y se siente ese ambiente de tristeza y el dolor de un país, de una gran familia, porque esto es lo que somos los venezolanos. También hemos visto cómo las naciones de la tierra han acudido a la ayuda de nuestro país, lo cual se agradece. Pero esto también nos muestra que el mundo es muy pequeño y mientras más avanza la tecnología, nos damos cuenta de que la Tierra es un pequeño lugar en donde habitamos y que nos enteramos de las cosas que suceden al otro lado del mundo en cuestión de segundos. Esto nos lleva a una reflexión y este mensaje que Dios me dio va dirigido a toda la humanidad, la verdad. Ciertamente los venezolanos pueden tener un entendimiento pleno de ello en este momento, pero es un mensaje para todos. Para entender este mensaje que lleva por nombre Pasos para la Reconstrucción, debemos entender un preámbulo y tener una introducción que les voy a llevar tomando en cuenta el libro de Nehemías. Y es el camino de Israel desde la destrucción hasta la reconstrucción en ese tiempo. Para establecer un contexto adecuado debemos comenzar por entender cómo Jerusalén llegó a estar en ruinas. Dios había establecido a Israel como su pueblo escogido, y Jerusalén era mucho más que una ciudad. Jerusalén representaba la presencia de Dios, la identidad de la nación y la unidad del pueblo, el lugar en donde se adoraba a ese gran Dios. Sin embargo, durante generaciones, Israel se apartó de Dios, rechazó las advertencias de los profetas y persistió en la idolatría y la injusticia. Como consecuencia, Dios permitió que el imperio babilónico, bajo el rey Nabucodonosor, conquistara Jerusalén en el año 586 a.C. aproximadamente. El templo fue destruido, los muros derribados y gran parte del pueblo fue llevado al exilio. Israel perdió su tierra, su seguridad y aquello que representaba su identidad como nación. Después de aproximadamente 70 años de cautiverio, Dios comenzó la restauración del pueblo en 3 etapas. Primero, bajo Zorobabel, regresaron para reconstruir el templo. En Esdras 1 al 6 lo podemos ver. Después, bajo Esdras, regresaron para restaurar la ley y la vida espiritual. Eso lo podemos ver en Esdras de 7 al 10. Finalmente, bajo Nehemías, regresaron para reconstruir los muros y restaurar la seguridad, la identidad y la nación. Cuando Nehemías recibió noticias de Jerusalén, encontró una ciudad todavía destruida. Podemos ver en Nehemías 1 al 3 y dice: Y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. La reconstrucción de Jerusalén era mucho más que levantar piedras, era recuperar aquello que definía quiénes eran como pueblo de Dios. Ahora ya podemos entender un poco de dónde, cómo y por qué es el origen de este mensaje. El versículo base de este mensaje tomamos este versículo, Nehemías 2:18. Dice así: Entonces les declaré,
cómo la mano de Dios había sido sobre mí, buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. He estructurado este mensaje en 5 puntos con los cuales espero transmitirles cuál es el consejo de Dios para que podamos tener su apoyo en la reconstrucción de nuestra nación. Primer paso: presenta tu corazón quebrantado delante de Dios. Fíjense, Nehemías 1:4 dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías no comenzó buscando herramientas ni obreros, comenzó buscando a Dios. Nehemías sabía que las ruinas no solo estaban en la ciudad, sino en el corazón del pueblo, que se había alejado de Dios por muchos pecados y por sus muchos pecados. Y es que nuestro Dios es santo. Los que le aman y le reconocen como su Dios deben también permanecer en santidad. Amén. Y es que nuestro Dios le habló a Nehemías, y Nehemías entendió que lo primero a restaurar debía ser la relación del pueblo con Dios. Y este Dios nuestro es grande en misericordia. Siempre está dispuesto a perdonar, sin importar cuál sea el pecado. Claro, siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Podemos resaltar ciertos aspectos importantes de este extracto. Primero, reconoció la realidad de las ruinas. Se vio todo el panorama, pero también entendió que las ruinas estaban en el corazón de Israel. No culpó solamente a otros, asumió la responsabilidad. Confesó el pecado colectivo. ¿Sí? Podemos ver en Nehemías 1:6, dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. Esto era Nehemías hablando con Dios. Que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. ¿Entienden? Se hizo parte del pecado, así quizás él no haya cometido los mismos. Pero es esto, es entender, no culpar a nadie y asumir. Y por último, buscó la dirección de Dios antes de actuar. El principio que podemos ver aquí: no puede haber reconstrucción sin primero reconocer toda la ruina y buscar al único que te puede ayudar, a nuestro Dios. Segundo paso: para reconstruir se requiere observar, planificar y depender de Dios. Veamos aquí en Nehemías 2:13, en este versículo, en su parte B, dice: y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Amén. Observó. Y en Nehemías 2:17 y 18 dice lo siguiente: les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Nehemías, después de restablecer la conexión del pueblo con Dios, no actuó impulsivamente. Observó la condición de todas las ruinas físicas en la ciudad. Procedió a planificar con detenimiento lo que había que hacer, y presentó claramente el plan al pueblo, de manera que fuese bien entendido y ejecutado por todo el pueblo.
Es importante mirar todos los aspectos de lo que hay que hacer con detenimiento. Hay que pedir la dirección de Dios y buscar recibir el consejo de expertos en cada área necesaria. Escuchar a personas que tengan buen testimonio, personas que no persigan su propio beneficio y, si es posible, y lo mejor que podría pasar, personas que tengan temor de Dios. Aspectos importantes. Nehemías evaluó el daño antes de comenzar, planeó cuidadosamente, comunicó una visión clara al pueblo. Como principio de este punto podemos ver que las ruinas no se reconstruyen improvisando, sino con oración, visión y compromiso. Tercer paso. Cada uno asuma su lugar. Nehemías dedica todo el capítulo 3 para registrar quién reconstruyó cada sección del muro. Entonces nos indica que en el plan había una posición específica para cada persona de las que habían acudido al llamado para reconstruir la ciudad. En la reconstrucción de nuestra nación todos debemos participar. Los que vivían en la zona, los que vivían cerca, los que vivían lejos, los que están en el país y los que no estamos allí. Esta catástrofe nos presenta muchos aspectos dolorosos, pero a su vez nos da una oportunidad de comenzar un nuevo inicio, donde podemos poner nuestra atención en hacer todas las cosas bien. Primeramente buscando borrar toda la idolatría que nos ha alejado de nuestro Dios, mirando los errores pasados, no para rencillas, sino para evitarlos. Planificar el futuro, impulsar la educación y todo lo que pueda ser de provecho. Fíjense, hay una frase que se repite constantemente en Nehemías 3. Junto a ellos restauraron. Junto a ellos restauraron. Esto revela un principio fundamental. Los sacerdotes trabajaron, los gobernantes trabajaron, los comerciantes trabajaron, las familias enteras trabajaron. Cada uno reconstruyó la parte que le correspondía. Todos debemos participar. Nehemías 3:28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Nadie puede reconstruir solo aquello que Dios diseñó. Miren este principio. Nadie puede reconstruir solo aquello que Dios diseñó para ser restaurado en unidad. Todos debemos participar y estar dispuestos a completar la misión. Amén. Cuarto paso. Toda reconstrucción enfrentará oposición espiritual y humana. Cuando comenzaron a construir el muro, aparecieron inmediatamente los enemigos. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto es bien importante. Para entender este punto debemos estar conscientes de que Satanás es enemigo de Dios. Y como enemigo de Él, entonces odia y quiere destruir toda su creación. Así que si Dios en su palabra nos hace entender que el ser humano es su creación más preciada, entonces todos los seres humanos somos objetos de su ataque. ¿Sí? Satanás siempre va a querer nuestro mal. En este caso, Nehemías y el pueblo de Israel que había venido con él habían tomado la decisión de reconstruir los muros y la ciudad. Este era el deseo de Dios, pero a todo lo que es de Dios y viene de Dios, su enemigo se le opone. Vean Nehemías 2:19, ¿qué dice? Pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? La oposición fue progresiva. Primero hubo burla. En Nehemías 4:2 dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo:
¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día. ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sí? En segundo punto, tuvieron amenazas. Nehemías 4:8 dice: y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El punto 3, también hubo desánimo interno. Somos humanos. Nehemías 4:10 dice: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. 4. Hubo ataques personales contra Nehemías, o sea, atacaron al líder. Eso siempre va a pasar. Nehemías 6:2 dice: Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Pero ¿cuáles fueron las respuestas de Nehemías y del pueblo? Fíjense lo que es lo correcto. Y vamos a verlo, que incluso desde el principio que recibieron las amenazas, ellos tuvieron la respuesta correcta. Nehemías 4:9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sí? Buscaron a Dios, buscaron la ayuda del único que se las podía dar. Y también vemos en Nehemías 4:17, dice: los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Sí? Así que podemos ver cómo el pueblo dijo: no me vas a amedrentar, no me importan tus amenazas. Pero todo se basaba en la fuerza que tenían en ese gran Dios que es su Padre Celestial, el mismo que el nuestro. Amén. Como principio vemos, cuando Dios está construyendo algo valioso, siempre habrá oposición. La respuesta es oración, vigilancia y perseverancia. Y el quinto paso es algo muy importante. El éxito de la reconstrucción fue y será consecuencia de la fidelidad de Dios. Después de enormes dificultades, ocurrió algo extraordinario. Lo podemos ver en Nehemías 6:15. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Una obra que hasta el sol de hoy no se puede explicar. Pero fíjense esto, en Dios todo tiene un propósito. Nehemías 6:16, ¿qué dice? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Así que esto es lo importante. Dios solamente quiere que nosotros demos el primer paso, un paso de fe, y Él hará el resto. ¿Sí? Podemos ver esto. Nehemías 8, del 8 al 10 dice, porque Nehemías entendió que ya se habían reconstruido los muros, sí, pero esto no era suficiente. Había que reconstruir el corazón del pueblo. Habían hecho las paces con Dios, se habían presentado delante de Él, habían reconocido que habían pecado frente a Él, pero ahora debían restablecer este orden delante de Él, cómo presentarse, y todo esto solo viene de su propia palabra. Amén. Y es cuando leemos Nehemías 8, del 8 al 10. ¿Cómo lo hizo? Dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tenemos que leer la palabra de Dios, y tienen que buscar personas que quieran explicarles, que quieran enseñarles, sin buscar provecho propio, sino por amor, que les quieran transmitir
la verdad de las Escrituras. ¿Ok? Fíjense lo que dice el 9, dice, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, id, comed grosuras, y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y la respuesta del pueblo fue, como lo podemos ver más adelante, arrepentimiento, adoración, renovación del pacto, restauración de su identidad. La verdadera reconstrucción no termina cuando se levantan los muros, no termina cuando se limpia aquello que estaba destruido y sucio, y no termina cuando se levantan los nuevos edificios y las nuevas cosas. Termina cuando Dios restaura el corazón de las personas. Como resumen de este bosquejo, pasos para la reconstrucción. Para levantarnos y reedificar nuestra nación, debemos presentar tu corazón quebrantado delante de Dios. Tener visión y planificación. Exige que tengamos el compromiso de todos. Debemos entender que vamos a enfrentar oposición y nunca, pero nunca olvidar que el éxito de la reconstrucción fue y será consecuencia de la fidelidad de Dios. Como les dije antes, este es un mensaje para todo ser humano, para toda la humanidad, ya que no hace falta un terremoto o una catástrofe para estar en ruinas. Recuerda, la mayor ruina y más importante ruina puede estar en tu indiferencia y tu distancia de Dios. Pero en este tiempo específico, Venezuela, nuestra gran familia, que está pasando por todas estas dificultades de toda índole, por todas tus ruinas, Venezuela, debemos reconocerlas sin negar la realidad. Debemos buscar a Dios primero. Debemos cuidar que cada miembro asuma su parte. Habrá oposición, heridas, desánimo, sí, las habrá. Pero si Dios reconstruyó Jerusalén después de 70 años de destrucción, también puede reconstruir nuestra tierra. Pero en Dios. Porque al igual que Jerusalén para Israel, que Jerusalén para el pueblo de Israel, Venezuela y su gente representan nuestra identidad, nuestro refugio y el lugar donde Dios desea manifestar su presencia. Dios ama a todos. Abre tu mente y tu corazón. Déjalo entrar y permite que la bendición de Dios llegue a tu vida. Gracias por darme este tiempo. Que Dios los bendiga. Esto es Petare, señores. Algún vecino puso música cristiana a todo volumen y la gente está con sus linternas en los techos de las casas, en la ventana de sus casas, a 5 días de la tragedia. Están con las linternas adorando a Dios. Con su linterna en los techos de sus casas, en las ventanas. A 5 días de la tragedia aquí en Venezuela, exaltando y adorando el nombre de Dios. Dios es bueno, Dios está con Venezuela.
Dios está con Venezuela.